Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona Valencia y esto es Mirada Etnográfica. Miren ustedes, en esta ocasión vamos a hablar del carnaval y para ello tenemos como invitado a Ricardo Campos Castro. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Miren, nuestro invitado es licenciado en etnocorología, maestro y doctor en ciencias humanas con especialidad en estudios de las tradiciones, carrera que cursó precisamente en el Colegio de Michoacán, en México. Él es estudioso de las culturas musicales y dancísticas y en particular del carnaval, pues del Valle Puebla-Tlaxcala ha sido su trabajo, su tema, pero además él es practicante de la danza de carnaval. Él forma parte de la cuadrilla del Alto Garibaldi aquí en Puebla, en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Puebla. Pues gracias nuevamente, Ricardo, por aceptar esta conversación. Y ahora, bueno, que ya vienen las fechas de carnaval, obviamente, claro, con esta situación de la pandemia, ya nos platicarás cómo la van a enfrentar, ¿no? Pero ¿por qué no iniciamos nuestra charla hablando en términos generales del carnaval? ¿Qué es el carnaval para ti, Ricardo? Pues es un término complejo, ¿no? Pues realmente para mí el carnaval es una temporalidad, ¿no? Que permite como el despliegue de múltiples rituales, ¿no? Que eso es lo que lo hace como tan complejo, porque en el desarrollo de carnaval podemos ver rituales de comensalidad, de sexualidad, de cuestiones políticas, económicas, que se entretejen y los límites son como muy, muy difusos, ¿no? Entonces es una temporalidad compleja, pero que permite justamente entender a la sociedad de distintas maneras, ¿no? Ajá. En ese sentido, en esa complejidad, digamos, de la temporalidad, entiendo que, bueno, cada sociedad, cada cultura va a asumir, ¿no?, esa temporalidad y esos varios rituales que van a caracterizar a los rituales en una región o al carnaval en una región y en cada comunidad. En ese sentido, la región de Puebla-Tlaxcala, ¿cómo diferencias o caracterizas a los carnavales que observamos en esta región, digamos, que es grande, que es extensa y que es muy importante incluso para el proceso civilizatorio de México, de Mesoamérica, ¿no? Pues es que yo creo que Puebla es un territorio carnavalero por excelencia, ¿no? Bueno, toda esta zona del Valle Poblano, Tlaxcalteca, ¿no? Hay infinidad de carnavales, ¿no? En cada una de las comunidades, en cada uno de los pueblos de Tlaxcala, incluso, ¿no?, en la parte de la ciudad, hablando en el entorno de Puebla, pues tenemos a la Resurrección, Cholula, Poblancingo, San Baltasar Campeche, las colonias, ¿no?, de La Libertad, San Felipe de Hueyotlipan, San Pablo Xochimehuacán, cada uno de los barrios, ¿no? Y Analco, El Alto, Xonaca, sí. Y cada una de las colonias a donde mucha de la población que era originaria de estos barrios se ha mudado, ¿no? A La Margarita, Malucan, la Ribera Nayi, etcétera, ¿no? Que han generado otros focos también de carnaval, ¿no? Entonces, para mí toda esta zona del Valle Poblano Tlaxcalteca es una zona rica en carnavales. Claro, es una de sus rasgos, ¿verdad?, socioculturales. En ese sentido, yo he observado que en el lado de los volcanes del Iztaccíhuatl, por la influencia de Huejotzingo, ahí, por ejemplo, se organizan en batallones, ¿no? Y ya, digamos, de este lado más hacia el centro de la ciudad y hacia Tlaxcala, en cuadrillas.
Eh, yo veo que esa es una, en términos de su organización, es una diferencia interesante entre los carnavales de toda esta zona. ¿Qué otras diferencias notas tú, según tu experiencia y lo que conoces, entre cuadrillas o entre zonas o subregiones de la zona esta de la región Puebla-Tlaxcala? Pues igual, ¿no? Es como muy complejo y en la actualidad cada uno de los carnavales se va caracterizando de manera muy particular, incluso en una zona muy reducida, ¿no? Eh, sí, la organización básica o es como también ya un término que se ha generalizado, ¿no? El de cuadrilla como este conjunto de Ujú. danzantes alrededor de la práctica de carnaval y que obviamente tiene que ver como con ciertas características en cuanto a su constitución, ¿no? Por ejemplo, la formación de dos líneas Ujú. paralelas, que van a generar como ciertos movimientos o desplazamientos, ¿no? Enlazándose, cambiando de lugar, desplazándose de manera lineal, pero que digamos que es como una constante, ¿no? Y bueno, hay otras formas de, bueno, esto también tiene como antecedentes en los tiempos coloniales y los bailes Ujú. de cuadrilla, ¿no? Que también eran traídos eh, y practicados por pues la población de la época colonial, ¿no? Y que, Ujú. bueno, de cierta manera también se da esta incidencia en, en la convivencia, ¿no? Entre la población española y la indígena que vivía Ujú. del otro lado de la ciudad, ¿no? Y que muchos historiadores también han planteado, ¿no? Que esa cuestión es un tanto eh, mítica, ¿no? Porque en realidad, pues no había una, o sea, existía esa separación en cuanto al espacio físico, pero socialmente había una interacción Ujú. eh, continua, ¿no? Sí. Constante. Entonces, pues desde ahí hay como estos procesos de intercambio, ¿no? Ujú. Entre diversos pueblos. Ujú. Ahí, tú que has estudiado todos esos procesos de transformación, ¿cuál consideras que en términos de cuadrilla ha sido el elemento que más ha cambiado, digamos, hasta el día de hoy? Pues, Pues creo que la noción de cuadrilla y la Mm. formación y esta construcción como Ujú. coreográfica es la que se ha mantenido, ¿no? Ajá. Yo creo que lo que ha cambiado más es como pues la percepción que la misma gente tiene sobre el carnaval, las indumentarias, también las construcciones alrededor de los significados de los personajes, ¿no? Eso. Y también sus propias, pues sus características, eh, también se han generado como dinámicas que tienen que ver también como con otro tipo de demandas, ¿no? Que se generan a partir de su vecindad con el centro histórico, con esta Ujú. parte que motiva, ¿no? Todo este cambio en la gran urbe, la economía, y las Ujú. políticas públicas, los proyectos de de gentrificación, ¿no? Ujú. Que también van generando que la misma población bueno, también el turismo, ¿no? Que Sí. también genera que los mismos carnavaleros se empiecen a plantear como este objetivo de ser visibles hacia afuera, ¿no? Claro. Y que se vuelvan más atractivos, ¿no? Ujú. Y se dan muchos cambios, ¿no? Sí. Desde las máscaras que dejan de tener como cierta fisionomía, que en un principio pues era solo un tipo de máscara con ciertas características asimilando o asemejándose al español y que en la actualidad pues ya hay eh, pues la mitad de la máscara con unas características, la mitad con otras, esqueletos, personajes de la cultura popular, este, cabellos de diferentes formas, cuernos, Ujú. y aplicaciones de brillo, color, etcétera, ¿no? Se ha diversificado muchísimo. Y bueno, eso tiene que ver también con los propios procesos al interior del barrio como el espacio habitable, ¿no? Y eso tú lo trabajas muy bien en esta cuestión de la territorialidad, ¿no? En el sentido de que pues hay dentro de la zona central en los barrios de Puebla, pues también hay ahí distinciones, ¿no?
por un lado, pues del lado del Alto, de Analco, que pues las principales edificaciones son vecindades y la vida era en vecindad, a diferencia de Xonaca, que eran, eran tierras de sembradío que después pasaron a consolidarse como casa-habitación, pero que tenían una dinámica totalmente distinta, ¿no? Y que pues algunos pues se han tenido eh, que abandonar el espacio para irse a vivir a otros lados por cuestiones ajenas o voluntarias, ¿no? Forzadas incluso, que también generan pues que haya como un rompimiento en ese lazo que hay con el barrio, con el espacio, como algo significante, ¿no? Y que obviamente pues va rompiendo también estas experiencias vinculadas a la transmisión de generación en generación del carnaval, ¿no? Y que obviamente pues también va generando rupturas en cuanto a el cómo se percibe, el cómo se ve, ¿no? También la brecha generacional, ¿no? Que actualmente pues los que ostentan el carnaval pues son población mayoritariamente joven, ¿no? Que también están interesados en hacerse notar a través del carnaval y demostrar, ¿no? su agencia, su pertenencia, su identidad, y que también se asumen dentro del carnaval, pero ya tomando otras características. Claro. Oye, ahí en ese sentido los personajes como el Güegüe, las Maringuillas, el Diablo, eh, ¿qué, eh, ¿qué es lo que los definen, digamos, ya en el aspecto dancístico, en el aspecto de la danza, y introduciendo todos esos elementos que intervienen precisamente en la definición del carnaval hoy, ¿no? Por ejemplo, el Güegüe, ¿no? Sí, el Güegüe, pues digamos que es como la figura central, ¿no? Bueno, más bien nosotros desde una mirada tal vez externa hemos considerado que el Güegüe es como el personaje principal en el carnaval, pero realmente la figura central del carnaval es el diablo, ¿no? Es en el que gira como toda la lógica de la festividad, ¿no? Y ya pero bueno, este Güegüe, dentro de pues las interpretaciones que se le han dado, pues se habla de esta representación del hacendado, ¿no? del español, y bueno, ya de una manera como mucho más, digamos, fuera de este discurso creado oficial, ¿no? Para los carnavaleros es como esta representación de un hombre sabio, ¿no? De un hombre con conocimiento, pues más bien con estas características, ¿no? Entonces, y bueno, en el caso de la Maringuilla es como esta mujer que acompaña, ¿no? Y también se han creado como diversas interpretaciones, ¿no? Que también habría que someter como a una crítica, a una revisión, ¿no? Que también tiene que ver con todo este intercambio de información que se da entre todos los carnavales de la zona, y que algo que yo noté en mi trabajo de campo es que a partir del 1990, cuando años posteriores a que Puebla es declarada como ciudad patrimonio, el gobierno municipal y estatal empiezan a poner atención en las prácticas patrimoniales, bueno, en un principio en los edificios, ¿no? Sí. En ese patrimonio que había que rescatar, y posteriormente pues empieza a delinearse como el concepto de patrimonio cultural inmaterial, y empiezan a voltear a ver qué prácticas culturales persisten todavía en el entorno urbano, y se dan cuenta de que el carnaval ahí está, ¿no? Un tanto rezagado, y empiezan a volcar su atención hacia el carnaval, y empieza a haber investigaciones, empiezan a aproximarse reporteros, historiadores, antropólogos con la pregunta de qué es el carnaval, qué es un Güegüe, qué es una Maringuilla, y pues la población que no se había preguntado esas cosas de manera como consciente, pues también empieza a construir el conocimiento alrededor de su tradición, ¿no? Retomando pues estos referentes de los viejos, de los recuerdos, las propias vivencias personales, y justamente digo, a partir de 1990 se empieza a dar como una construcción mucho más puntual, ¿no? De lo que es el carnaval en los barrios, y es donde
también yo creo que se empiezan a consolidar ciertas figuras, ¿no? Retomando otra vez el caso de la Maringuilla, que es este personaje de la representación femenina, en los barrios se habla que, bueno, antes eran la gran mayoría huehues, porque era una práctica de hombres, ¿no? Donde había 3, 4 maringuillas, pero eran hombres que se vestían de mujer, y que en el juego del carnaval el papel de la maringuilla era un poco jugar con esta cuestión un tanto sexual, pues un tanto erótico también, de tocar, ¿no?, el cuerpo de la maringuilla, levantarle la falda, etcétera, ¿no? Y eso era lo que provocaba en los espectadores, pues, la risa, ¿no? La hilaridad. Y ya con este proceso, ¿no?, de, pues, un tanto de patrimonialización, por así decirlo, pues empiezan a construir también esta idea de dignificar, ¿no?, la imagen, de cómo van a ser proyectados hacia afuera, ¿no? Y se empieza, digamos que, a pulir desde dentro, ¿no? Desde dentro de los barrios, se empieza a pulir la imagen de la maringuilla. Y entonces ya son los vestidos como mucho más elaborados, las plumas, las máscaras, porque antes de eso eran antifaces, ¿no? Y solo eran antifaces para cubrir la identidad de la persona que se estaba pues travestiendo, por así decirlo, ¿no? Y eso es otra cosa que también me gustaría como señalar, en el sentido de que esta cuestión del travestismo ritual, ¿no?, digamos que eso se ha señalado como el discurso oficial, ¿no? Pero también una realidad dentro del carnaval es como la participación de estas otras identidades de género, ¿no?, que se hacen evidentes en esa temporalidad, y que dentro del barrio pues no operan estas categorías académicas de la comunidad, o de esta carga, ¿no?, sígnica, o esta etiqueta, pero son personas reconocibles dentro del carnaval, ¿no? Y que pues sí, tiene que ver también con este cambio de concepción y percepción alrededor de la sexualidad en nuestra sociedad, ¿no? Donde pues por ahí bueno, antes de los 90, de los 2000, yo creo, pues se hablaba, bueno, era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Sí. Entonces se aludía a este travestismo ritual. Claro. Pero la presencia estaba ahí, ¿no? Claro. Fíjate, ahí hay elementos de transformación interesantes. Hoy y en términos de la música, ¿cuál ha sido ese proceso evolutivo? Más o menos. Pues fíjate, también ahí todavía hay mucho trabajo que hacer respecto a la investigación musical, en el sentido de, bueno, en el tema de carnaval en la zona de los barrios, porque pues se habla de que el origen del carnaval se da en el alto y con acompañamiento de música de cuerdas. Sin embargo, se dan ciertos procesos, empieza a haber rupturas al interior de una primera unidad de carnaval, que solo era una agrupación, ¿no? Pero con pues crecimiento poblacional, pues un tanto como pues el crecimiento también de la ciudad, ¿no? Empiezan a fragmentarse, también hay otro tipo de diferencias, ¿no?, al interior, que empiezan a generar rupturas, ¿no? Yo tengo esta idea del carnaval, pero yo tengo esta otra, ¿no? Sí. Entonces no hay un punto de acuerdo, y empiezan a generar como variantes, ¿no? Se separan, empiezan a surgir otras cuadrillas y le empiezan a dar un sentido diferente a su propio carnaval. Y en ese sentido, la música se vuelve una problemática en ese momento, porque no hay bueno, digamos que había una tradición musical en Puebla, pero vinculada al carnaval. Se dice que hubo muchos problemas de conseguir otros músicos de carnaval, ¿no? Y que incluso eran traídos de otras regiones. Y aquí se aprovechaba como esta vecindad del Valle Poblano Tlaxcalteca, ¿no? Y se traían músicos de la Mixteca, de aquí, de Xonacatepec, del propio Tlaxcala, ¿no? Que eran traídos para la temporada de carnaval. Y eso también generó como un cambio en las sonoridades, ¿no? Al principio era la música de cuerdas, llega un momento en donde no hay más músicos de cuerdas y empiezan a trasladar la banda
¿no? La banda de viento, y se generan como dos vertientes, ¿no? La música que se queda en el alto, que es de cuerdas, y en Shonaka se empieza a tocar con música de vientos. Y después pues llega otro tercer momento en el que pues se genera como pues también una competencia entre estas dos sonoridades. La música de cuerdas es mucho más baja, pues su volumen es mucho más bajo que la banda, y había puntos en donde se encontraban las agrupaciones y era como querer hacerse más evidentes, más notorios, ¿no? Y es ahí donde empiezan a introducir equipos de sonido, ¿no? Las tamaleras para hacer que los violines sonaran más. Y después ya muchos empiezan a también ver en los músicos versátiles, ¿no? Ya esto por ahí de los 60, 70, 80, donde se da toda esta posibilidad o este incremento, ¿no? de músicos que se dedican al entorno festivo, ¿no? De fiestas patronales, bailes populares, y empiezan a introducir el teclado como una opción, ¿no? Una opción para tocar el carnaval, aparte de que se vuelve pues algo menos costoso, ¿no? Que pagar a un músico de cuerdas, que pagar a una banda. Claro. Es mucho más rentable. Y se vuelve como otra de las sonoridades del carnaval. También por ahí de los 90s, con todo estas separaciones y este incremento de agrupaciones, también se empieza a tener como opción la música grabada, ¿no? Se introducen también los sonidos, bueno, los sonideros para acompañar a los carnavaleros. Y bueno, eso es como toda la diversidad. Lo interesante de todo este proceso es que en la actualidad esas sonoridades siguen presentes, ¿no? En toda esta zona. Y es parte de los cambios, de las transformaciones que toda manifestación cultural experimenta, ¿no? O sea, hay que pensar que la idea de tradición, así como permanencia, no existe, sino al contrario, existe en la medida en que tiene capacidad de transformarse, ¿no? Claro. Y la posibilidad de que existan contradicciones también es el dinamismo, ¿no? Es que posibilita esas luchas socioestéticas que dices, ¿no? Pues es propio de la dinámica de los carnavales y de otras manifestaciones culturales. Ricardo, ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuál es la función, digamos, que tú encuentras, la función social que tú encuentras del carnaval, de toda esta riqueza, de todos estos, como tú dices, varios rituales en esta temporalidad específica que se crea cíclicamente? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la función social del carnaval en el barrio? Pues mira, yo creo que es una función, un tanto básica, pero muy indispensable en un contexto urbano totalmente cambiante, absorbente, y es justamente el de generar comunidad. Porque lo que yo he estado vivenciando, ¿no? Explorando, es que justamente el tiempo de carnaval es el único tiempo que permite a la sociedad reunirse, reencontrarse, tanto con el espacio, ¿no? Con los amigos, con los vecinos que vivían en el barrio, y entre muchos carnavaleros se habla de esa creación de lazos estrechos, ¿no? De hermandad, que rebasan muchas veces a la propia familia, ¿no? Porque en muchas de las entrevistas que se realizaron, pues decían eso, ¿no? A veces cuando uno tiene un problema, sabes que esperas más del amigo que te encuentras en el carnaval que a veces de tu propia familia, ¿no? O sea, del otro huehue, ¿no? Del otro huehue que esperas más, ¿no? Claro. Del otro huehue que de tu propia familia. Y sí, yo creo que ese es como el núcleo que se ha mantenido, ¿no? Pues sí, los cambios, las transformaciones se han dado de manera pues natural, ¿no? Justamente decías, hablar de tradiciones, justamente hablar de cambio. Y bueno, en mi reflexión yo retomo mucho a algunos autores franceses como Gerard Leclerc,
como a Jean Pouillon, ¿no? Como a Marie Musset, que hablan justamente de que el cambio, por muy revolucionario que parezca, ¿no? Funciona como justamente un principio de continuidad. Uh-huh. Y que justamente también, pues este pasado, bueno, me llevaron mucho a la reflexión de cómo las sociedades conceptualizan el tiempo, ¿no? Porque justamente hablar de tradición, hablar de estas prácticas, hablar del carnaval, es hablar de un pasado que se menciona desde el presente, ¿no? Al que se filtra, al que se construye desde hoy, ¿no? Entonces, digamos que pues yo retomo mucho de esas reflexiones y bueno, también del maestro Carlos, del doctor Carlos Errejón, ¿no? Que también plantea estas cadenas de transmisión y cómo en el simple hecho de transmitir de una persona a otra se da un proceso de reajuste, claro. ¿no? Porque no compartimos los mismos saberes, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un ajuste que se da desde el mismo momento en que se transmite. Wow, mira, qué interesante. Oye, si ya para finalizar, ¿qué van a hacer ahora en 2021, en esta situación de pandemia? ¿Va a haber carnaval? Pues todo apuesta a que no va a haber carnaval, sí. ¿No? Ya muchas cuadrillas en la ciudad se pronunciaron, ¿no? Incluso también en Tlaxcala, en Cholula, en Huejotzingo, pues muchas ya aplazaron y pues lanzaron sus propios comunicados, ¿no? Sí. Por las mismas condiciones de la pandemia, pues nos veremos hasta el 2021, hasta el 2022, perdón. Y sin embargo, pues hay algunas agrupaciones que todavía están trabajando desde sus propias trincheras para no dejar pasar desapercibida esta fecha, esta festividad, porque pues es como si les quitaran un pedazo de alma, ¿no? Sí. Es lo que pues es algo que los motiva, ¿no? Termina un carnaval y ya se está pensando en el siguiente. Sí. Entonces hay muchos carnavaleros que incluso pues ya pues estaban, pues mandaron a hacer sus indumentarias, ¿no? A arreglar sus máscaras, etcétera, ¿no? Y cosas que se van a tener que esperar un ratito, ¿no? Pero pues ahora sí que es una situación que nos rebasa como sociedad, ¿no? Sí, claro. Que pues también sabemos que implica un riesgo, ¿no? Sí. Seguramente algunos pueblos, comunidades van a hacer algo muy modesto, ¿no? Así como claro. Muy simbólico, pero así como lo desarrollan, digamos, anualmente, no creo, ¿verdad? No va a haber, pues. Sí. No, sí, es que justamente sí. También como esa parte del carnaval, ¿no? El corazón del carnaval es justamente la vivencia, la experiencia, la carnalidad, exactamente, ¿no? Que justamente pues no se va a poder efectuar, ¿no? Y sí. Que pues sí, el huehue necesita del aplauso, ¿no? De la presencia de los otros, del grito, de la fiesta, de la algarabía, de la alegría, de la cábula, del ruido, ¿no? ¿vale? De la cábula del diablo. Exacto, necesita la presencia del diablo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pues también yo creo que va a haber pues algunas cuestiones, ¿no? Incluso porque también dentro del ámbito carnavalero ha habido algunas bajas, ¿no? Claro. Hace hace 2 semanas, una semana, si no me equivoco, falleció un miembro de la cuadrilla de la Noche Oriente. Ahorita, antes de que nos conectáramos, también me acaban de dar la noticia de que acaba de fallecer una de las personas de más edad, ¿no? Dentro del ámbito carnavalero, Manuel Loco, ¿no? De una cuadrilla del Alto. Bueno, pues sí. También pues son cosas que nos ponen a pensar. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por esta interesante conversación y te agradezco la participación.
¿sí? No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es que hablar de carnaval es un tema súper amplio. Claro. No, pues Necesitaríamos podemos hacer otro más programa, para seguir conversando sobre algunos temas de carnaval, si te parece. Nos conectamos y volvemos a hacer otra conversación, ¿no? Claro, ¿Sí? yo encantado. Bueno, gracias Ricardo. Pues amigos, amigas, esto fue Mirada Etnográfica. Recuerden hacerle así. Ahí están los datos y hasta la próxima. Hasta luego. Y esto. Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas bailar la cumbia minguí. Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas bailar la cumbia minguí. Me get a rebel but tell her go to hell. This year make she know the better well tell me. Me get a rebel but tell her go to hell. This year make she know the better well hell as she done. That's why a man a run come a body done you know. But you have the glue maximum like she done.